Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy en nuestra nueva sesión virtual de conversación en torno a la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Estamos en este ejercicio con la intención de conversar, de seguir mirando todos esos puentes que hay en la apropiación social de ciencia y tecnología con otras áreas, con otros frentes de trabajo, con otros sectores. Y precisamente hoy el motivo de esta conversación está ligado a la innovación pública. Un concepto que para algunos de ustedes puede ser muy familiar o para algunos también puede ser algo, y eso que es la innovación pública, y por qué la innovación pública, y por qué se llama público, y eso qué tiene que ver con la innovación. Eso es de lo que se trata el día de hoy. Vamos a encontrar puntos de coherencia, puntos de convergencia entre la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación y la innovación pública. Por eso el día de hoy nos acompañan dos personas expertas que han dedicado, al igual que en las conversaciones anteriores, buena parte de su vida a la construcción de la política, a la innovación, a mirar nuevas prácticas, a pensarse de otra manera todo el ejercicio ciudadano y también a mirar y a proponernos otros focos. Y por eso el día de hoy nos acompaña Javier Guillot, líder de coordinador de iniciativas del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Gracias por estar acá en esta tarde en Conciencias, y también nos acompaña Jaime Torres Melo, veedor distrital de Bogotá. Ricardo, buenos días, buenas tardes a todos que nos están viendo. Un saludo especial y seguro vamos a disfrutar mucho esta conversación. Muy bien. Para todas las personas que en este momento nos están siguiendo, los invito para que nos ayuden a que más personas se enteren que estamos en estas conversaciones, a que compartan en sus redes sociales utilizando el hashtag numeral apropiate, que es el con el que estamos movilizando todos estos ejercicios. También si le pueden contar a otras personas y díganles que esta conversación va a estar en el usuario de Conciencia. Si no la están viendo en directo, la pueden ver más adelante, ahí está linkeada, pueden compartir su link, mejor dicho, pueden preguntar, todas las preguntas las pueden estar haciendo a través del usuario, y nosotros vamos, a medida que estamos conversando, vamos abordando las preguntas que ustedes, desde sus casas, desde sus oficinas, nos están haciendo. Vamos a empezar aquí por Jaime un poquito. Jaime, tú eres ingeniero de la Universidad Nacional, ingeniero civil, y tienes una maestría en gerencia de desarrollo y en política. Cuéntanos un poco más de tu vida, quién eres, en qué has venido trabajando. Yo realmente tengo una formación interdisciplinaria, soy de formación básica, como dijo, ingeniero civil, luego estudié temas de política pública, de gobierno, de desarrollo, administración y planeación del desarrollo. He tenido oportunidad de trabajar en el sector público, también en el DNP, con Naciones Unidas, con el Banco Mundial, y estuve en la subdirección del DNP, en la subdirección de Función Pública, y desde el 2016 estamos trabajando en la veeduría distrital, que es esa entidad de control preventivo responsable del mejoramiento de la gestión en Bogotá, y sin adelantarme por ese tema de mejoramiento de las gestiones que llegamos a innovación pública en la veeduría distrital. Muy bien, o sea que tú tienes una buena parte de tu vida profesional está ligada al tema de la academia, pero también al servicio público. Exactamente, y yo creo que además el ser docente con una formación docente tan fuerte me ha permitido entender también el proceso de acercarse a innovación pública, el proceso de formación y capacitación tanto a servidores públicos como a ciudadanía. ¿Y cuáles son los temas que te apasionan? Políticas públicas, gobernanza y gobernabilidad en general, todos los temas de cómo pasa el gobierno realmente, cómo tomamos decisiones, cómo abordamos las problemáticas sociales, cómo implementamos una decisión colectiva, y me he especializado en un tema que ese sí va a sonar muy técnico para la hora que estamos viendo esto, pero es teoría institucional, es el análisis desde los marcos institucionales de la toma de decisiones colectivas. Muy bien, Jaime. Javier, DNP, innovación pública, pero tú además de eso eres filósofo, has hecho emprendimientos, has empezado a desarrollar ideas. Cuéntanos un poco, cómo es tu vida, de qué se trata, de por qué estás en todo este cuento de la innovación pública. A mí me gustaría iniciar a propósito del tema que nos convoca hoy, gracias Ricardo, que yo, como muchos niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a la historia de la cultura tecnocientífica del siglo XX, yo quise ser astronauta, seriamente, como hasta mis 16 años, y quería estudiar física.
en especial astrofísica. Competí en olimpiadas nacionales y regionales de física cuando estaba en el colegio. Y sin embargo, en ese trayecto de enamoramiento profundo con la ciencia, me di cuenta que lo que más me motivaba y movía eran las preguntas de fondo en las que la ciencia se basa y a las que la ciencia conduce. Y en parte por eso terminé estudiando filosofía en la Nacional. Luego la filosofía trajo como una serie de capacidades, seguí una trayectoria académica, me interesé por la filosofía de la ciencia, pero rápidamente, después de estudiar una maestría en filosofía en estos temas, en especial en ciencia del comportamiento, el conjunto interdisciplinario de ciencias que estudian cómo tomamos decisiones y cómo nos comportamos los seres humanos, tanto individual como colectivamente, quise estar muy cerca de la acción y de una vocación de servicio público que tengo también desde que soy pequeño. Y estamos entonces desde hace 3 años, estudié una maestría en políticas públicas en Alemania, donde por primera vez tuve como un acercamiento formal a los temas de innovación, innovación social e innovación pública. Empezamos un emprendimiento con un par de colegas de Brasil conectado con esos temas y se abrió la oportunidad de trabajar en el BNP liderando una unidad que calificamos de intraemprendimiento, que es el equipo de innovación pública, del que les contaré algo más ahora, más adelante en la conversación. Muy bien. Ustedes dirán, pero ¿por qué estoy tocando el tema de qué hacen ustedes en sus vidas y demás? Porque parte de lo que sucede con estos temas de la innovación, la apropiación y demás, es porque nos tocan a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a hacer cosas, a movilizar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro entorno laboral, es decir, nos ayuda también a transformar prácticas. Y eso implica también generar algo que llamamos una nueva mentalidad en torno a algo que puede ser una práctica de innovación, creer que también puedo a través de la creatividad y de la experimentación hacer muchas cosas. Y también nos ayuda a entender que el conocimiento es una herramienta que puedo usar, que puedo incorporar en mi día a día. Y así como tú lo decías, en algún momento te tocó pasar en tu vida en torno a la astronomía y demás cosas, y diste el salto por las preguntas, que es porque hay un apasionamiento por el conocimiento y demás, y por eso el tema de cuál es la pasión, la política, esos temas. Entonces, por eso es importante. Pero entonces ahora, ¿qué es la innovación pública, Javier? ¿Qué es esto de la innovación pública? Yo creo que esta es la pregunta con la que debemos empezar la conversación. ¿Qué es lo que pasa cuando le ponemos un nuevo apellido a una palabra que es de moda, que es innovación? A propósito de eso, esa moda de la innovación que uno puede demostrar de diferentes formas, si ustedes ven la frecuencia de aparición relativa del término innovación en el corpus de bibliografía que Google Books, Google Libros escanea en español desde 1800 hasta hoy, pueden evidenciar que desde la década de 1960 y hasta el presente ha habido un crecimiento exponencial en el número de apariciones relativas del término innovación en la literatura, al menos la que Google digitaliza, que es mucha. Y nosotros creemos que esa moda ha tenido una cara positiva de la moneda, que es pues poner la innovación en un lugar de la agenda pública, que en el caso particular de Colombia en este momento está en los primeros lugares de la agenda pública. Pero también tiene la otra cara de la moneda, y es que por ser una palabra de moda, pues no tenemos llamémosla una definición compartida o como un conocimiento claramente distribuido de qué es lo que significa innovación en la práctica. Y ese es el primer desafío, construir un vocabulario común. Solo para anotar entonces, creemos que la pregunta más importante para empezar no es qué es, sino para qué es. Es el para qué, el por qué de la innovación pública, que es la pregunta en la que primero nos deberíamos concentrar, y compartimos con un ecosistema de innovación pública en el cual está el laboratorio de innovación de la veeduría distrital, la capital, compartiendo un lugar en ese ecosistema donde hay varios actores del sector público, del sector social, academia, de cooperación internacional. La idea de que ese para qué es la creación de valor público. Entonces, lo que es la innovación pública, ahora volvemos a hablar de qué se trata la innovación, hasta ahí, pero el apellido pública lo que nos dice es que vamos a pensar y actuar en innovación para la creación de valor público. ¿Y qué es el valor público? Yo creo que es una conversación que debemos tener entre muchos y muchas. Pero lo que es claro es que tradicionalmente la palabra innovación, y sobre todo desde el ámbito de política pública, se piensa es para la generación de valor, sobre todo desde un actor que es el actor empresa.
Si ustedes ven una referencia tradicional como el Manual de Oslo, publicado por la OCDE a inicios de los 90, y que es una referencia obligada para buscar una definición de innovación, ese manual la va a ubicar completamente dentro del sector productivo, es decir, innovación para las empresas. ¿Qué es lo que pasa cuando comenzamos a involucrar otro tipo de actores en nuestra reflexión sobre la innovación y la acción sobre la innovación, en especial el actor público? Y cuando la dirigimos a la creación de valor público. Eso es a lo que se está refiriendo la innovación pública, y me encantaría conversar sobre, bueno, qué diferentes dimensiones de valor público creemos que la innovación puede construir. Bien, entonces acá es donde yo le pregunto a Jaime, que es desde la experiencia de la bebida. Y ahí es Lab Capital, y se han hecho unos ejercicios muy interesantes en torno a la experimentación, donde entiendo que es el ciudadano el centro del ejercicio de la experimentación. ¿Cómo es esa práctica que ustedes están desarrollando? Yo creo, para complementar a Javier, creo que o más bien contradecirlo e invitarlo a la conversación, es que creo que una ventaja es que no haya una definición única. Creo que eso es más bien una ventaja y no una desventaja de la situación actual. Y es que lo que sí hay es un gran cuerpo de conocimiento desde hace más de 30 años. La innovación no nos la estamos inventando hace 5 años en el país, ni hace 15 años en el mundo. En el sector público se viene innovando, generando nuevas maneras de hacer hace mucho tiempo, pero concentrarnos en que la idea de hacer de nuevas formas dentro del sector público para solucionar problemas colectivos es lo que ha permitido hablar ahora sí de generar un valor agregado. Y ese valor agregado, cuando tiene que ver con problemas que todos compartimos, es generar un valor público. Y nos permite ese ser precisamente un ecosistema que es dinámico, que nadie lidera, que tiene muchos nodos, que todo el mundo está proponiendo, y de ahí la invitación a que conozcan cada vez más de esto que desde el DNP, desde la veeduría, hay muchos otros actores a nivel distrital, nacional y seguro en muchos lugares del país se están moviendo. Es que innovación significa que hay muchas alternativas de cómo contribuir a generar esos valores nuevos en la sociedad. Nosotros desde la veeduría nos propusimos crear este laboratorio desde el 2016, se llama el laboratorio Lab Capital, que es el laboratorio de innovación del distrito. El primer reto fue ese, ¿no? Pues, ¿cuál es el alcance de lo que hacemos? ¿Dónde podemos construir? Nos la jugamos por una apuesta en 3 líneas de trabajo. Evaluación de políticas públicas, unos componentes innovadores que permitiera que todos los recursos que una ciudad como Bogotá invierte en evaluación realmente se reflejaran en el mejoramiento de las políticas públicas que vienen más adelante o de la implementación de esas mismas políticas públicas. Comenzamos a trabajar en la promoción de la cultura de la innovación en el distrito, que nuevamente, respaldando lo que dice Javier, no es algo que nos estamos inventando, esto viene exponencialmente. El distrito había tenido capacitaciones en innovación desde el gobierno anterior, pero nosotros lo que encontramos era que era muy importante mantener esa capacitación permanente. Y tenemos una tercera línea de trabajo, que es una mesa de apoyo para problemas concretos que enfrentaran entidades del distrito, problemas concretos de gestión. ¿Cómo hago para ser más eficiente en el uso de este recurso? ¿Cómo comparto mejor esta información con la ciudadanía? ¿Cómo hago que los ciudadanos utilicen los servicios que ofrezco? Y esa línea, ese eje de trabajo es la mesa de apoyo. Entonces nosotros lo que hemos intentado hacer desde la veeduría, sabiendo que nos faltan 1000 cosas y que se puedan hacer otras tantas, ahorita estábamos hablando de que estamos en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo en un componente de innovación en general y de innovación pública en particular. Pero también en Bogotá, por ejemplo, está el proceso de formulación de la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Bogotá está en ese proceso y ahí estamos incluyendo elementos de innovación pública. Lo que eso quiere decir es que uno podría hacer muchas cosas, pero una de las ventajas de innovación es que si uno tiene esa apuesta, nosotros nos hemos concentrado en esas 3 líneas, sabiendo que hay miles de cosas más que nos gustaría hacer. Y en esas 3 hemos logrado transformar formas de hacer en las entidades del distrito, formas de hacer evaluación de política, formas de resolver problemas concretos de gestión y formas de entender innovación. Incluso en ese componente de promoción de la cultura de la innovación, vamos a medir la innovación pública en Bogotá. Y eso también es una apuesta. Siempre que uno mide algo, mide unas cosas y se le quedan otras por fuera. Pero por lo menos nos vamos a arriesgar. Sé que el DNP va a arrancar también en el ejercicio en orden nacional. Y aunque son 2 ejercicios diferentes, seguro vamos a poder compartir muchísimo. Y va a ser un aprendizaje porque, solo para terminar, es que ya me extendí mucho, pero es muy importante la medición que vamos a hacer porque nos va a permitir una cosa fundamental.
No tanto es como no, es la primera vez que se mide, es la primera vez que se mide en una ciudad grande en América Latina. Pero vamos a poder saber cómo estamos y principalmente vamos a descubrir mucha más innovación de la que hoy conocemos. La medición lo que nos va a poder detectar es que hay un ecosistema ahí oculto de un montón de emprendedores de lo público que no habíamos detectado. Bien, y es acá donde estamos empezando a ver que, así como se construye una cultura de la innovación y se piensa en que la evaluación y los procesos de indicadores y demás contribuyen a entender cómo se dan esas dinámicas de innovación pública, el otro componente es el conocimiento científico, cómo le aporta a la práctica de la innovación pública. Y es donde quisiera escucharlos a ustedes, dónde se tejen esos puentes en cómo apropio o incorporo conocimiento científico para esa práctica de innovar y transformar, porque aquí hay un enfoque de transformación de la práctica de la gestión pública. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, lo primero es enfatizar que, tal vez debo precisar que lo que no es lo que estamos buscando es una definición única compartida, porque creo también que eso sería indeseable. Sí, sin embargo, digamos, un propósito compartido. ¿Sí? Entonces no es tanto, no en relación con qué es la innovación pública que tengamos una definición, sino para qué es que la estamos haciendo, que sea compartido. Y creemos que allí tenemos que entender que el valor público se puede reflejar en por lo menos 4 grandes categorías o dimensiones. Una que tiene que ver con la eficiencia de nuestras organizaciones públicas, cómo logramos que hagan más con menos, genuinamente. Otra tiene que ver con la apertura de ese sistema público, que tanto es abierto en el sentido no solo de ser transparente, sino de involucrar activamente a las personas, a los ciudadanos, en la formulación de respuestas a desafíos que ellos mismos también ayuden a construir. En tercer lugar, cómo puede llevar a más impacto la política pública, cómo llevamos a que no sean solo PDFs y matrices de Excel, sino que se sientan en la vida cotidiana de las personas. Y por último, a que genere más satisfacción en los usuarios, tanto los usuarios ciudadanos como los usuarios internos de las organizaciones. Y ahora, el conocimiento científico. Creemos que la respuesta más importante tiene que ver menos con los qués, como qué es lo que el conocimiento científico nos aporta, en primer lugar, y más con los cómo. Yo creo que hay un largo debate alrededor del método científico que ya en la actualidad nos demuestra que difícilmente uno puede hablar de un método detrás de la multiplicidad de disciplinas y formas de aproximación a la ciencia, pero sí creemos que puede ser posible identificar una mentalidad, o llamémoslo una aproximación compartida, en esa cultura, llamémosla la cultura tecnocientífica, que es una mentalidad de experimentación, la que queremos llamar una mentalidad experimental. En el fondo de lo que se trata es que la ciencia pues va a poner ideas a prueba en el mundo y cuando involucra a personas, pues con las personas que involucra. Y creemos que esa palabra experimentación, cuando digo creemos, es como resultado de una conversación que hemos tenido en los últimos 3 años con Colciencias, con la veeduría distrital, con otros actores del ecosistema local internacional, es que experimentar nos puede ayudar a entender cómo se aterriza la innovación en la práctica. Hay varios ejemplos de ellos, incluidos ejemplos de la propia veeduría distrital, pero de lo que se trata es que pensemos en, oiga, esta palabra que puede al comienzo parecer como kriptonita para el sector público, que es experimentar, ¿cómo la dejamos asociar con improvisar? Parece que para muchas personas la idea de experimentar sugiere una idea de cómo volvernos locos y ver qué pasa. Y más con una mentalidad muy estructurada que trata de generar ideas, poner a prueba esas ideas en el mundo y escalar las ideas que la evidencia nos demuestre valen la pena. Es un laboratorio. Un laboratorio es una palabra que pues nace en la ciencia y pues podríamos hablar largo sobre pues, qué son los laboratorios y qué ocurre en ellos. Hay varias dimensiones a pensar, pero parte de lo que seguro va a ser un laboratorio es liderar iniciativas de experimentación. Creemos que lo más importante es entender que hoy no solamente el conocimiento científico no solamente nos va a ayudar a entender herramientas o procesos que podemos seguir a cabo, sino que nos va a dar pistas sobre la mentalidad que tenemos que tener al innovar. Es una mentalidad en la que tenemos que basarnos en la evidencia, estar abiertos a que esa evidencia nos demuestre que nuestras ideas iniciales sobre qué podía funcionar resulten no siendo el caso, y en donde aprendamos a partir de la evidencia. Entonces creo, vamos como para cerrarte la idea y seguir conversando, invitar al veedor a conversar en esa dirección, es, oiga,
¿cómo hacemos para que la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación contribuya a contar es cómo opera la institución de la ciencia en relación con el mundo? ¿Qué clase de procesos se configuran para recabar evidencia desde el mundo y para luego utilizar esa evidencia para aprender, construir mejores herramientas, construir mejores tecnologías, avanzar en el conocimiento? Pero va a ser esa mentalidad de experimentación la que creemos que si la promovemos y la convertimos en parte de la cultura organizacional de entidades como las del sector público, pues vamos a estar caminando en la dirección correcta de ese valor. O sea, tengo una duda para poder agregar y mirar la conversación. Una es la dimensión que nos está proponiendo Javier, que es fortalecer casi que en capacidades científicas a los funcionarios públicos, a los gestores públicos, para que experimenten, para que piloteen ideas, para que hagan monitoreo, puedan escalar y demás. Y la otra es que tanto se conecta la academia, el sector de la comunidad científica, y fortalece tomas de decisión o fortalece programas o instrumentos de política en el sector público. ¿Cómo se da esa relación, esas dos dimensiones? Yo creo que hay dos temas para abordar, pero primero quiero hacer énfasis en algo que acabamos de tocar, para que quienes nos están viendo, además, como que capturen algunas cosas de esta conversación, que queden enganchados. Si algo tiene que capturarlos y ir con ganas de seguir profundizando es experimentación en innovación. Experimentación es fundamental. Ahora, ¿nosotros qué creemos? Experimentación en el sector público, uno quisiera que se hiciera muchísimo más, que ya fuera alguna parte, digamos, de los procesos y procedimientos de las entidades, pero también entendemos que el sector público tiene unos arreglos institucionales determinados. Uno no puede pedirle a un gerente de una empresa que ahora todos los recursos públicos que le adjudica el presupuesto distrital, en el caso de Bogotá, se los gaste en experimentación. La experimentación tiene una razón de ser muy concreta, un alcance, y debe tener unos resultados específicos. Nosotros, ¿por qué creemos que experimentación es importante? Y voy a recoger un poquito de la pregunta anterior para profundizar en este tema ya de la academia y el rol que puede tener este tema de formación. Generalmente el conocimiento científico se asocia a unos procesos mucho más formales. Entonces uno le dice procesos científicos o generación de conocimiento científico o ciencia, entonces piensa en el científico, que está en un laboratorio encerrado descubriendo el conocimiento. Fundamental en lo que hacemos en el laboratorio es que eso no pasa, el laboratorio trabaja allá con los servidores públicos en campo, en donde está el problema. Cuando trabajamos con la Secretaría de Seguridad, trabajamos con los problemas de seguridad que tienen la propiedad horizontal en Bogotá. Cuando trabajamos con mujeres, trabajamos con las casas refugio de las mujeres que han sido violentadas. Cuando trabajamos con Secretaría de Desarrollo Económico, trabajamos con quienes están vinculados de manera informal al empleo en las ciudades. Es ahí en donde se hace experimentación en el sector público, por decirlo así, en terreno, en campo, en donde está pasando la gestión pública. Y eso significa que nosotros creemos que el conocimiento y esa gestión del conocimiento, como la propone Javier, realmente pasa en la manera como los ciudadanos y los servidores públicos interactúan, y ahí se crea conocimiento. Hay un conocimiento que no es el conocimiento que no deja de ser importante, y estamos en conciencia diciendo, ese sí que es importante, hay que profundizar en el conocimiento de las problemáticas sociales desde los niveles más altos de capacidad analítica que podamos tener como sociedad, pero también necesitamos cada vez más valorar el conocimiento ciudadano, porque son los ciudadanos los que también, sin tener el detalle de la técnica, por ejemplo en la movilidad o en la seguridad o en el empleo informal, son los que lo viven día a día, son los que se quedan sin trabajo, los que sufren el trancón, los que se enfrentan a conseguir una vivienda. Y ese conocimiento de la ciudadanía, combinado con el conocimiento del servidor público que está en campo, que es el que tiene que implementar la política pública, eso es lo que nos alimenta una cosa que es fundamental en este que sigue la pregunta ahora, y es cómo hacemos para combinar ese conocimiento. Nosotros le apostamos a una metodología concreta. En el caso de la veeduría distrital se llama AEI de la innovación. Y esa metodología lo que nos permite a nosotros, ahorita podemos profundizar en este tema de las herramientas concretas para hacer que innovación y gestión del conocimiento se combinen. Es que en nuestro caso, como ciudadanos, creemos que servidores públicos que también son ciudadanos, porque eso es muy importante en la apuesta nuestra. El servidor público no es una persona, no es un extraterrestre que aterrizó, no. Él termina su trabajo y sale a coger el mismo trancón, sufre igual consiguiendo vivienda, necesita acceder a los servicios del Estado igual que todos. Y esa combinación, acompañado por la veeduría distrital y con la voluntad de la cabeza de las entidades, y ese acompañamiento nuestro es a través de esta metodología, nos debe llevar a innovar
en la manera como resolvemos problemas concretos de gestión en una ciudad compleja como Bogotá. Claro, y de hecho en las conversaciones anteriores que hemos tenido en los espacios virtuales, nos han hablado bastante, nos han hecho mucho énfasis en los problemas, son los problemas de la gente. Es donde la ciencia y la tecnología debe buscar ese clic, esos puentes para que sean abordados los problemas del ciudadano en común, de las comunidades en contexto rural, en fin, de todos nosotros. Y precisamente una de las personas que estaba conectada nos decía, Luis Fernando Santiago, dice, estoy de acuerdo con esa posición y además que se deban hacer de los problemas de las comunidades. Y creo que ahí hay un punto de encuentro con lo que propone la Estrategia Nacional de Apropiación, y es cómo el conocimiento científico, al igual que el conocimiento del gestor público, entra en contacto con el conocimiento ciudadano, el saber tradicional, el saber ancestral, el saber local, las experiencias y demás, y esos puntos de interacción son los que propician transformación de prácticas, mejoran la calidad, mejoran un proceso, contribuyen a una solución en prototipado, se experimenta, se coloca en campo, se coloca en terreno y algo pasa, algo sucede. Por eso, en esta conversación que estamos teniendo, hemos hablado del saber local, de la experiencia del ciudadano, del saber del gestor público, y quiero volverlos nuevamente a invitar a que busquemos acá a la comunidad científica. Muchas veces las decisiones o las tomas de decisión sobre políticas, legislaciones y demás, o la conceptualización de programas que hacen intervención social en distintos sectores, a veces se hacen, pero no hay ese puente, no toman del conocimiento científico ese insumo fundamental que pueda ayudar a diseñar, a prototipar, a poner en práctica esos instrumentos. ¿Cómo en la práctica puede ser esa dinámica, Javier? Yo quiero complementar lo que el veedor venía señalando, que es una alineación muy cercana alrededor del rol del actor de la comunidad científica. Con dos puntos principales. Uno tiene que ver con la contribución de ese actor en la evaluación de las iniciativas de innovación pública, no solamente en términos de resultados e impacto, que ya es mucho, sino también en términos de los aprendizajes que adquirimos en el proceso. El tipo de visión y de herramientas que se van a tener desde la comunidad científica para ayudarle a las organizaciones públicas a evaluar, a derivar conocimiento y gestionar ese conocimiento, tanto sobre procesos como resultados, es fundamental y es un tema de frontera. Sí, en el mundo, el ejercicio de índice de innovación pública que Bogotá acaba de lanzar a través de la veeduría, lo vamos a usar como referencia para crear un índice de innovación pública para las entidades del sector público en nuestra nación, tanto del orden nacional como territorial, que pueda adaptarse a las condiciones particulares de cada lugar. Y la comunidad científica debe jugar un rol central en la forma en la que nos aproximemos a desarrollar, a implementar y a evaluar ese índice en la práctica. Ahora, lo segundo, que creo que es aún más importante, tiene que ver con ayudar a hacer una bisagra con las condiciones de contexto local. Esto es especialmente cierto para la universidad regional, para la universidad local, ¿sí? Hay un sentido en el que las condiciones, las dinámicas locales, las condiciones de cada contexto van a ser determinantes para poder entender, digamos, la naturaleza específica de los desafíos que se viven en una comunidad o en un conjunto de comunidades, y para diseñar respuestas que sean efectivamente adecuadas a las condiciones de ese contexto. Pues que en innovación siempre vamos a tener esa, digamos, como una tensión entre el desafío de la escala y de respetar la especificidad del contexto para poder lograr impacto. Sí. Y el actor académico tiene que ser esencial en el ecosistema para poder comunicar esa especificidad del contexto local e incorporarla en los procesos de diseño, tanto de diagnóstico como de respuesta a los desafíos públicos. Y quiero invitar especialmente a quienes nos estén viendo desde universidades regionales o desde las universidades nacionales que tienen sus brazos en región, a pensar cómo podemos hacer eso cada vez mejor. ¿Qué quiero decir con eso? Pues tener en cuenta las dinámicas locales, las dinámicas del territorio, de la región, en los procesos de innovación pública. Bien. Solo quiero complementar con dos casos que además ejemplifican muy bien lo que estamos comentando. Uno es desde la veeduría distrital, que además nace del laboratorio. Una cosa muy interesante del concepto de laboratorio dentro del sector público es que es textualmente un lugar, un nicho en donde se generan ideas, ahí sí para entenderlo mejor, donde se crea ese prototipo de solución. Y hoy, esto que les voy a contar, funciona dentro de la veeduría, pero ya no está en el laboratorio. El laboratorio ayudó a que la veeduría creara esta solución.
En este caso les estoy hablando del tablero de control ciudadano. Les invito a todos en el país a que lo conozcan. Tablero de control ciudadano de la veeduría distrital. Y es que nosotros cogimos las 300.000 requerimientos ciudadanos que le llegaban a la administración, quejas, denuncias, peticiones, solicitudes de información, etcétera, y lo convertimos en un sistema de información que utilizar algo que sí es muy del mundo de la innovación, que es analítica de datos. Eso es, coger requerimientos ciudadanos y volverlos una herramienta que pueda usar la ciudadanía o la administración para mejorar sus decisiones. Eso no hubiera pasado si no es con expertos en análisis de datos. Eso no hubiera pasado, eso solamente con la voluntad de los ciudadanos, eso es porque el laboratorio contó con expertos de la comunidad científica que nos ayudaron a convertir en realidad una buena idea. O sea, hay un puente ahí. Hay un puente. Y sin ese aporte de la comunidad que tiene un conocimiento técnico y tecnológico, que lo aplicamos a un problema concreto, no hubiera pasado. Otro ejemplo es, estamos trabajando con la delegada de participación, algo que llamamos la plataforma para el seguimiento a los compromisos. Una cosa que en este país y en general en el mundo, esto no es una exclusividad ni de Bogotá ni de Colombia, es que la administración hace compromisos con la ciudadanía, pero no se cumplen. Y muchas veces no se sabe si se cumplen o no, porque la ciudadanía y la administración entendieron diferente el compromiso, porque el lenguaje no era claro cuando se estableció. Y esto puede ser en espacios formales, informales. Esto va desde un problema con surtir un servicio público concreto en una comunidad, o en la alimentación escolar en un colegio, o problemas mucho más macro como una política pública, en espacios más formales, por ejemplo, consejos locales de políticas sociales. Entonces se hacen unos acuerdos y nadie sabía si se cumplían, y la ciudadanía decía, es que el gobierno me incumplió, y el gobierno decía, no, pero yo le cumplí. Y eso no es de este alcalde, del anterior o del siguiente, simplemente es un problema de comunicación. La idea es crear una plataforma que permitiera poner sobre la mesa cuáles son los acuerdos y poderles hacer seguimiento, incluso un tercero, que en este caso ese es el rol de la veeduría. Eso no hubiera pasado sin expertos en participación ciudadana y control social, en relaciones Estado-ciudadanía. Eso no solamente es la buena voluntad nuevamente, sino que necesitamos de la comunidad científica, de aquellos desarrolladores, por ejemplo, de plataformas, de aquellos expertos en participación ciudadana, que vinieron y nos ayudaron a esa buena idea, volverla a una cosa aplicable. Si no nos quedamos en las buenas ideas, pero no vamos a tener la capacidad realmente de volver las herramientas que faciliten la relación entre los ciudadanos y los ciudadanos. Jaime, en esa tengo Antes de que lo, dale, porque quiero mencionar un ejemplo antes de que lo saques tú. Solo a modo de un ejemplo más, que es justamente ideas para el cambio. Okay. Entonces yo quisiera resaltar desde esta esquina pues, un programa que Colciencias viene adelantando en una serie de 4 versiones, lideradas por el Grupo de Apropiación Social aquí en Colciencias, que incorpora varios de estos mismos elementos clave que estamos resaltando de un proceso de experimentación en donde las comunidades locales se involucran directamente con grupos de investigación desde universidades para poder juntos co-diagnosticar y co-crear respuestas a desafíos locales. Creemos que ese tipo de iniciativas en donde conectamos capacidades, conocimientos que existen en un actor como el actor comunidad científica, con el entendimiento de los desafíos locales y el valor de la experiencia de la visión local en diseñar respuestas a un problema, es parte de lo que debemos continuar, no solamente promoviendo, escalando, sino aprendiendo cada vez cómo hacer eso mejor. Que como dice el veedor ahora con sus ejemplos, pues en cada uno vamos a encontrar desafíos de cómo lograr ese puente, y pues justamente el trabajo de lógica de ecosistema es pues, parte de lo que tenemos que empezar a hacer mejores. Aprendamos colectivamente, aprendamos juntos, y creo que quería, antes de que se nos pasara la... No, y gracias a Javier por traer a colación una de las prácticas que desde Colciencias y particularmente en la apropiación social de ciencia y tecnología hemos venido desarrollando como es Ideas para el Cambio. Y tomando el ejemplo de Ideas para el Cambio, hemos hecho con este instrumento es sinergia entre comunidades y grupos de investigación para todo lo que Javier acaba de plantear. Sería interesante generar sinergias entre grupos de investigación y gestores públicos para que conjuntamente desarrollaran nuevas ideas y nuevos prototipos a desafíos públicos. ¿Se podría? Yo me voy a atrever ahí a proponerle un reto a la comunidad científica, bueno, para ponerlo además en términos de innovación. Yo creo que la comunidad académica y la comunidad científica en general del país también tiene que ver esto como un reto en donde tienen que comprender otras formas de conocimiento y de acercarse al conocimiento de parte de la comunidad.
No solamente este conocimiento que decíamos, el conocimiento tradicional, las comunidades, o el conocimiento en el caso de Bogotá, el conocimiento local. Quienes más saben de los problemas de la... Hay localidades en Bogotá que fácilmente son sexta o séptima ciudad del país en tamaño. O sea, son de una dimensión las problemáticas que enfrentan. Y nadie más que los que viven ahí, en Suba, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, son los que mejor conocen las problemáticas que enfrentan. No hay que ser experto urbano, ese conocimiento local también hay que valorarlo. Pero desde la metodología también valoramos lo que diríamos es como un conocimiento emocional. Es que la persona también que enfrenta el problema lo tiene que complementar con un conocimiento científico y así podemos desde la BDI acompañar la creación de esa idea que realmente sea una solución. Y el reto que creo que le propondríamos a la comunidad científica es abrirse a estas nuevas maneras de solucionar problemas. Yo creo que, y lo decía al comienzo, Javier, que es muy importante recalcarlo, ya no existe un método científico, existen múltiples maneras de acercarse al conocimiento, a la construcción del conocimiento y sobre todo, en el caso, ahora sí hablando muy como gestor público, a la construcción de las soluciones a las problemáticas públicas y arriesgarse a experimentar y después a implementar, lo que llama uno escalar esas soluciones a un orden más grande, que para Bogotá escalar pues ya en sí mismo es una dimensión muy grande. Pero yo creo que el reto es también en ese proceso de construcción del conocimiento necesita que la comunidad científica se acerque al servicio público para profundizar en el tema de innovación pública, entendiéndolo también como gestores del conocimiento, como co-creadores de las alternativas de solución a los problemas públicos. Es decir, que también desde la academia, y lo digo habiendo sido profesor mucho tiempo, profesor universitario y queriendo, y haciendo parte y conociendo cómo funciona la comunidad académica en Colombia, que hay que valorar el conocimiento de los servidores públicos. Y hay que acercarse a ellos no para ir a explicarles el problema, sino para construir conjuntamente. También tienen que ser actores que se vinculan con uno más, con una cantidad que aportar, pero también con mucho que aprender de ese ecosistema de innovación muy fuerte que se está creando en el país. De hecho, en las conversaciones anteriores nos decían bastante el ejercicio de la apropiación social del conocimiento nos lleva a hacer un proceso de transformación de prácticas. Desde la academia hay una práctica, desde la gestión pública hay otra, pero cuando se sientan a co-crear, a co-desarrollar, a pensarse los problemas del ciudadano, y si se vincula al ciudadano al ejercicio, ciudadano, gestor público y comunidad científica, vamos a poder encontrar soluciones mucho más aterrizadas, incluso más robustas a lo que se está buscando. De hecho, Fernando nos dice, Fernando es una de las personas que está conectadas, y nos dice no confundir la apropiación de ciencia y tecnología con el uso de las tecnologías. Y creo que es una afirmación bastante precisa y llega en un momento de la conversación. No es porque yo esté usando una plataforma tecnológica, no es porque yo esté usando una tecnología especial para el abastecimiento de agua o abastecimiento de energía, que después voy a lograr entonces hacer la apropiación. No, la apropiación está en lo que ustedes acaban de plantear. Un diálogo de conocimientos y saberes en función de buscar una solución para un desafío público. Total. Quisiera aprovechar esa afirmación de Fernando para hablar un poco más sobre esa relación entre innovación y tecnología. Pues parte de lo que sabemos es que existe una asociación muy inmediata en el público más amplio y difundido de que quienes escuchan la palabra innovación se va a asociar muy rápidamente con uso de tecnología, especialmente de tecnología digital hoy en día y casi que de tecnología digital móvil. Muchas veces cuando hablamos de laboratorios de innovación o de iniciativas de innovación, hay actores de todo tipo que lo que se imaginan es que el resultado de estos procesos son aplicaciones, móviles. Entonces desarrollan algo. ¿Qué es lo que hay que insistir? La tecnología es una herramienta. El uso decidir usar una tecnología para resolver un desafío colectivo, un desafío público, debería ser más el resultado de un proceso que un punto de partida. De acuerdo. Sí, es decir, y lo que debemos tener para que las decisiones que llevemos en ese proceso sean las acertadas en relación con el uso de tecnología es apropiación. No solamente para que podamos aprovechar los espacios de oportunidad que ya existen para usar tecnologías, que ya es gigante. Yo quiero volver a ese punto del vedor que mencionó casi al comienzo. Me parece muy importante enfatizar que la innovación no es nueva. Es decir, hay un sentido en el que tal vez siempre hemos innovado, y que parte del desafío que tenemos es reconocer eso y aprender de esos ejemplos, tanto presentes como del pasado, qué es lo mejor que hemos hecho y cómo podemos hacer más de eso.
Enfatizar también que, bueno, hay ya personas y equipos como el de la veeduría, en función pública, en diferentes lugares, no voy a poner a listar ahora, pero hay tan diferentes lugares en el sector público nacional y en nuestras entidades territoriales, donde ya hay el interés, la voluntad, un espacio para poder explorar este tipo de aproximaciones. De acuerdo. No se trata entonces como de intentar, en primer lugar, convencer a los que no están subidos, sino más bien aprovechar lo existente y empezar a extraer el mayor valor posible de lo que ya existe. Y allí, el segundo punto clave, creo, con ese cierre de apropiación, es uno que hemos estado discutiendo en la actualización de la estrategia de STI, Sí. que es cómo incorporar una reflexión crítica ante el uso de tecnología. Y crítica no quiere decir de resistencia, quiere decir que partamos por entender también cuáles son las implicaciones de uso de diferentes herramientas y podamos tener esa, digamos, como deliberación pública sobre las tecnologías que ahora están en este contexto de cambio acelerado, es la cuarta revolución industrial, pues cómo hacemos para tener como sociedad una reflexión acerca de lo que implica utilizar determinada tecnología en términos de sus impactos sociales, de sus impactos éticos, de sus impactos culturales, y cómo podemos tener esas conversaciones de una forma lo suficientemente ágil, pero robusta como para no quedarnos atrás en la exploración de las tecnologías emergentes de frontera. Blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, la lista crece, y tenemos que explorar el uso de esas tecnologías para generar valor público, como ya está empezando, ya está pasando, de una manera que nos permita llevarla pues, a la generación de valor público en un marco de reflexión sobre eso, cómo puede ocurrir. Y de hecho Javier, uno de los objetivos que hay dentro del proceso de apropiación social de ciencia y tecnología es fomentar el espíritu crítico, generar una mirada, una formación de opinión en torno a la ciencia y la tecnología. El conocimiento científico puede ser usado ya por los ciudadanos para generar un bienestar, pero también para argumentar otro tipo de prácticas que no son exactamente la de fomentar bienestar. Entonces, es ahí, ¿no? Ese tema que colocas, generar valor público y generar una gran conversación a través de cómo la tecnología modifica, contribuye, mejora calidad de vida, pero también puede ser argumentada para otras cosas. Eso es un ejercicio interesante dentro del sector público. Solo para agregar ahí, para nosotros además hemos descubierto, porque yo creo que mucho de este conocimiento no solo es la teoría o el discurso de la innovación pública, sino en la práctica, cómo lo hacemos para que nos ayude como colombianos a mejorar la gestión del Estado distrital, del Estado nacional, en la región. Y es que tecnología y el uso de las tecnologías en los procesos de innovación pública no puede ser el fin. El fin no es crear la app o tener la plataforma, como les contaba, en la cual vamos a poder hacer seguimiento a los compromisos de la administración con la ciudadanía, o la que ya le pusimos a disposición a los ciudadanos para hacerle seguimiento a los requerimientos y de cómo el Estado mejora o no la prestación de bienes y servicios o la provisión de bienes públicos. La tecnología es la herramienta que nos permite que la solución realmente se implemente, que los ciudadanos realmente participen. Entonces nosotros los problemas que nosotros enfrentamos en este laboratorio de innovación es cómo hacemos para que los procesos de formalización de quienes son informales en Bogotá mejoren, cómo hacemos para que la oferta en participación para la tercera edad en la ciudad mejore. La herramienta puede pasar o no por lo digital, la herramienta puede pasar o no por mecanismos de comunicación, por las redes, pero la solución es un problema de cómo hacemos y cómo, y ahí sí tiene que ver con la innovación, cómo hacemos para solucionar problemas y además para volver a los ciudadanos co-creadores, y algo que, digamos, eso hace parte de la apuesta en general de la veeduría de control preventivo, cómo hacemos para hacer a los ciudadanos además corresponsables de la ciudad que tenemos. Tenemos algunas preguntas. Alexander Aldana nos hace una pregunta para ustedes. Dice, algunos ciudadanos piensan que la innovación es algo que se construye primordialmente desde la academia o desde las áreas especializadas de la administración. ¿Hay prerequisitos para participar de los procesos de innovación? ¿Se necesitan conocimientos especializados? ¿Dónde se puede participar para estar dentro de los procesos de innovación? ¿Qué dicen ustedes? Para arrancar, yo creo que, y es muy importante, en la veeduría distrital contamos con una plataforma de formación, porque de todas maneras, todos estos temas hay maneras de abordarlos, de entenderlos, no hay que arrancar de cero. Yo creo que es una responsabilidad también como sector público, llevarle a los ciudadanos lo que hoy hay
las maneras de hacer, el conocimiento que se ha acumulado, los lugares en donde está el conocimiento, y en este caso, qué se ha adelantado, por ejemplo, de recomendación científica. Nosotros en la veeduría contamos con esa plataforma, en esa plataforma formamos en muchos de los temas de la veeduría, transparencia, acceso a la información, servicio a la ciudadanía, y uno de los temas, además hay que decirlo, porque hay que aprovechar que el tema está de moda, el tema está en la agenda, es una oportunidad. Y uno de los cursos más exitosos que en este momento tenemos es el de innovación pública y está a disposición de la ciudadanía. Bien, a propósito de la pregunta, quisiera comentar ahí el resultado de una investigación global que hizo una organización británica líder en temas de innovación con los que hemos trabajado, se llama Nesta. Ellos se fueron a 30 unidades de innovación pública alrededor del mundo, tanto dentro como fuera de los gobiernos, y se pusieron a investigar qué clase de competencias debían tener equipos para impulsar efectivamente la innovación pública hasta resultados y hasta impacto. Y descubrieron algo bien interesante, y es que el tema no es solamente de conocimientos, tal vez más precisamente debemos hablar es de capacidades, y al lado de esas capacidades de habilidades que tienen que ver mucho también como con la configuración de la personalidad para adelantar procesos de innovación. Y me explico, son muy cercanas a las que se suelen asociar a las personas emprendedoras. Entonces piensen ustedes en habilidades como la resiliencia, ¿sí? La agilidad, un enfoque hacia resultados, ¿sí? Ese conjunto de habilidades es clave que entendamos que la promoción de la innovación requiere como promover, fortalecer, cultivar, digamos, como esas mentalidades, esas habilidades básicas, y hacerlo al lado de capacidades que en el caso de este marco de Nesta se conjugan en 3 ejes centrales. Uno que tiene que ver con trabajar juntos, trabajar colaborativamente, ¿sí? La innovación requiere de capacidades y conocimientos para sumar los conocimientos y la acción de diferentes. Tiene que ver con liderar efectivamente el cambio, ¿sí? Actores para poder conjugar voluntades alrededor de ese propósito común y pues convertir la innovación en lo que debe ser, que es tangible, material, ¿sí? Como que podamos tocar esos resultados o sentirlos en nuestra vida cotidiana. Y en tercer lugar, que podamos acelerar el aprendizaje. Para acelerar el aprendizaje necesitamos, entre otras, conocimientos sobre pues, las tecnologías que necesitamos a la mano, pero en principio yo creo que debemos apostarle a construir una nación en la que cualquier persona, en cualquier lugar de nuestro territorio nacional, podría jugar un rol muy importante en un proceso de innovación, porque como lo decía el veedor Jaime Torres ahora, pues parte de la experticia o del conocimiento que necesita la innovación es el conocimiento derivado de la experiencia de las personas en sus propias vidas. Dejar de creer que el conocimiento, como en esa lectura tan vertical tradicional, es algo que se genera ya cerrado en las instituciones tecnocientíficas y que nos entregan, más bien es algo que está distribuido de diferentes maneras, con diferentes formas de construirlo. Una de ellas es desde nuestras vidas cotidianas. Y entonces, pues, poder pensar que pues, nuestro ecosistema de innovación pública puede pues, llegar hasta el último de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en tanto se conviertan en partícipes activos, en co-creadores de respuestas a desafíos públicos. Yo agregaría, colectivos. Sí, muy rápido, que me parece súper importante, es este proceso, ciudadanos y servidores públicos, colaborando actualmente en co-crear esos prototipos de solución a problemas públicos. Necesita una cosa en la cual los 3 sí, porque aquí está el TNP, conciencias, la veeduría distrital en el caso de Bogotá, tenemos que asegurar, y es una responsabilidad, y eso tiene que quedar en esta estrategia de apropiación social del conocimiento y de la ciencia, tecnología e innovación del orden nacional, pero que nos aplica a todos, es voluntades institucionales, arreglos institucionales que permitan que eso pase. Porque, por ejemplo, en este caso yo creo que Conciencias tiene un rol importantísimo en hacer que la comunidad científica aborde estos temas de una manera abierta, constructiva, y que sea un eje fundamental de este ecosistema de innovación social que ya tiene el país y que lidera y que va a quedar en Plan Nacional de Desarrollo. Pero es muy importante que haya esas voluntades institucionales. Y eso no solamente significa recursos, significa también facilitar que los actores institucionales participen de estas dinámicas ciudadanas de innovación. Y en el caso de Bogotá, seguro entre más herramientas y más oportunidades haya, más servidores públicos y más ciudadanos. Sí, ahí hay una tarea gigante desde la apropiación social, es cómo empezamos a tejer esos puentes y que existan incentivos que hagan que todas las partes
quieran co-crear, quieran co-desarrollar y vean que cada uno tiene sus capacidades. Y quiero pasar a una pregunta de Wilfred Rivera, y voy a introducir la pregunta con algo que he visto y que Javier decía. Cuando trabajamos con comunidades en zonas rurales, a veces, por las condiciones y demás, nadie se ha dado cuenta que en su comunidad que tiene unas aptitudes, unas capacidades para desarrollar ideas nuevas, para emprender, para co-crear, no ha tenido. Y pues voy a pasar esa pregunta diciendo que cuando empieza el ejercicio de co-crear con un grupo de investigación, se dispara una cantidad de cosas. Y Wilfred dice, desde su experiencia, ¿qué tan abiertas están las entidades públicas a adoptar cambios en sus prácticas y procedimientos? ¿Cómo fomentar la actitud de cambio en el funcionario público? Y esto quiero ponerlo en clave de apropiación social de conocimiento. Yo me voy a atrever a una respuesta, hay una respuesta corta y una respuesta larga para la primera. Vamos con la corta porque nos queda poquito tiempo. Claro, las entidades están muy poco acostumbradas a esto. Esto no es algo que me gustaría decir, no, ya estamos en una dinámica, vamos en esa dirección. Y yo sí quiero decir, yo creo que es muy importante para todos que nos están viendo, de estos ganchos para que nos capture este tema de la innovación pública. En serio, Colombia, y en particular voy a hablar por el caso de Bogotá, nos estamos convirtiendo en lo que uno llama como esos grandes centros de innovación pública. Bogotá y Colombia en general, estamos metidos en el tema. Cuando uno piensa en otras ciudades en América Latina o en otros países, sé que le pasa lo mismo a nivel nacional, se da cuenta de que estamos haciendo mucho. Y a veces lo que nos falta es también valorar todo lo que hacemos. Si la pregunta es, ojalá todo el país y todas las entidades del orden público, sea nacional, departamental, municipal, distrital, estuviéramos abiertas al cambio y todos los... Eso todavía nos falta un reto y nos falta un trecho gigantesco. Pero sí es muy importante en nuestro caso decir, todavía nos falta, pero sí es mucho lo que hemos avanzado. Hoy sí hay entidades públicas diciendo, bueno, vamos a ver, reunámonos en el caso de Bogotá, con el Lab Capital, a ver cómo es esto de solucionar retos. Y hoy estamos enfrentando y ayudando a las entidades del orden distrital a cosas tan concretas como, bueno, hay un problema en colados, que casi que desborda la capacidad institucional para entender más para solucionarlo. Claro. Pero no es un problema de falta de voluntad, todos sabemos que es un problema financiero, técnico y casi de seguridad del sistema de transmovilidad en la ciudad. Y nosotros desde el laboratorio estamos ayudando a que el sector se lo piense de maneras diferentes, textualmente, colaborando entre ciudadanos y administración en pensar ese problema y solucionarlo de una manera concreta. Eso quiere decir que las entidades todavía les falta un montón, respondiendo a la pregunta concretamente, no todas faltan mucho, pero ya lo estamos haciendo. Y sí hay capacidad de que los actores, servidores públicos, se entiendan como agentes de cambio dentro de las instituciones. Y muy importante, se entiendan como agentes de cambio que realmente pueden cambiar no solamente la manera como se relacionan con la ciudadanía, sino con otros servidores públicos y contratistas públicos dentro del Estado. Porque cada uno en su rol dentro de cada entidad pública puede realmente ayudar a hacer realidad este proceso de innovación. Y voy a dejar ahí con ese ejemplo del tema de los colados y en el sistema de transporte masivo, que qué bueno que en ese laboratorio también incluyeran a los grupos de investigación, desde los antropólogos, desde los trabajadores sociales, incluso desde los diseñadores industriales, desde todas esas áreas de conocimiento, que puedan también mirar de la mano con el gestor público, de la mano con el ciudadano y empezar a diseñar unas soluciones que sean mucho más integrales, desde la mirada de las ciencias humanas, desde la mirada del diseño, desde la mirada de las ciencias básicas y aplicadas, porque hay temas de convivencia, hay temas incluso del diseño de las estaciones, del diseño de la movilidad. O sea, todos trabajando en función de solucionar un problema, es cuando esa multiplicidad de conocimientos y saberes entran a jugar y pueden hacer soluciones muy interesantes. Yo creo que con esto, no sé, Javier, ¿quieres 2 minutos para hacer 2 ideas muy concretas y muy puntuales? Un mensaje para las personas que nos están escuchando en esta relación innovación pública, apropiación social de ciencia y tecnología. Queremos invitar a todas las personas que están escuchando esta conversación y a sus contactos a participar en una iniciativa que surgió de la Alta Consejería para la Transformación Digital en Presidencia. Se llama pactoporcolombia.gov.co. Es una plataforma de participación ciudadana digital para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, basada de hecho en una plataforma de código abierto, libre, que se llama Constru. Y allí lo que ustedes van a encontrar de nuevo, pactoporcolombia.gov.co, es una serie de grandes retos que se están planteando abordar a través del Plan Nacional de Desarrollo.
y pueden ustedes proponer en forma de respuesta corta respuestas a esos retos y lo más importante de todo, apoyar ideas de otros ciudadanos o ciudadanas que hayan consignado en respuesta a esos retos. La idea es que las propuestas que superen un umbral de apoyos van a ser entregadas directamente a DNP para entender cómo se involucran dentro del plan. Las que queden debajo del umbral van a recibir una aproximación de analítica de texto para entregar con un resumen hecho por máquina, pues porque esperamos un enorme. Y allí va a haber un reto en particular dedicado a la innovación pública. O sea, hay una pregunta que dice, ¿cómo podrían las entidades públicas innovar en sus procesos y servicios, mejorar sus procesos y servicios? Y ustedes pueden entrar allí, pueden encontrar el reto fácilmente si entran a Pacto por Colombia y buscan innovación pública, o si van a la dirección bit.ly/reto P mayúscula, N mayúscula, D mayúscula. Entonces quisiera realmente hacer esa invitación para que lo que ahora estamos conversando, digamos, en ese lenguaje estratégico, pues en este momento existe alrededor del Instrumento de Plan Nacional de Desarrollo, una oportunidad concreta para que los ciudadanos juntos entremos y cooperemos a construirla y invitarlos a mantener la conversación alrededor de este tema. Quería cerrar entonces con un mensaje concreto y es, abramos como lo dice el veedor, reconocemos lo valioso que ya existe y partamos de ese reconocimiento para abrir las posibilidades de experimentación con nuevos tipos de aproximaciones a los desafíos que son persistentes, que son complejos, que están marcados por la incertidumbre. Al final, la innovación pública no va a poder ser algo que sea jalonado solo desde el nivel político, sino pues lo más fundamental es desde la ciudadanía. Tiene que ser desde la demanda ciudadana que impulsemos los procesos de innovación pública. Entonces, a invitar a todas las personas que están escuchando esta conversación, que trabajen dentro del sector público o fuera de él, a entender cómo podemos armar esa demanda colectivamente y cómo podemos aprovechar el ecosistema que estamos construyendo juntos para responder efectivamente a esa demanda. Gracias, Javier. Muy concreto también los invitamos, bueno, el Laboratorio de Innovación de la Veeduría se llama Lab Capital, entonces los invito a que visiten la página labcapital.veeduriadistrital.gov.co, igual lo pueden buscar como Lab Capital Veeduría Distrital. En esta página hay 3 cosas, van a encontrar muchas más, pero quiero hacer énfasis en 3. La primera es la descripción, van a poder conocer esta metodología de intuición, empatía, intuición, acción, que es la metodología AI de la innovación. Hay muchas, pero también hay que tener apuestas, y esa es la apuesta de la Veeduría Distrital para Innovación Pública en la capital. Ahí está, se describe la metodología, la van a poder conocer. Hay un banco de buenas prácticas, van a encontrar ejemplos concretos en el mundo de innovación pública que funciona, y muy importante, cada público que también estamos apoyando desde la Veeduría Distrital, ese banco de buenas prácticas está ahí, y algo muy parecido a lo que acaba de proponerles Javier para el orden nacional. En el caso de Bogotá hay varias plataformas que le proponen un reto a la ciudadanía, por ejemplo Bogotá Abierta, pero retos que tengan que ver con control preventivo los van a encontrar también en nuestra página. Entonces les reitero la invitación a que conozcan labcapital.veeduriadistrital.gov.co y que, como dijimos varias veces en la conversación, ojalá hayan escuchado muchas cosas, que se hayan vuelto gancho, que los capturen, que entren a estas páginas que les contamos y que realmente innovación pública no sea solo un discurso o una cosa que están haciendo por allá las entidades del orden distrital o nacional, sino que todos podamos participar de estas iniciativas. Hay mucho más de innovación pública andando en Colombia de lo que nos imaginamos. Muy bien. Y pues como estamos en la promoción de cosas, pues yo les cuento también que estamos con todo el ejercicio de la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación. Estos conversatorios hacen parte de eso. Con estos expertos, con estas personas que estamos hablando, es que estamos alimentando y estamos redimensionando la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, ayúdenos a compartir estas conversaciones. #apropiate, pero también ingresen a apropiate.colciencias.gov.co. Allí van a encontrar 2 espacios muy interesantes. Uno de una consulta virtual donde ustedes pueden ayudarnos con recomendaciones, con preguntas, con inquietudes que van a alimentar la estrategia de apropiación. Pero si usted tiene una estrategia, tiene una experiencia, tiene una actividad en apropiación social, bienvenido. También la puede hacer a través del mapeo virtual. Entonces, ingresen a la plataforma, seguimos en la conversación, sigan circulando, díganle a otras personas que estamos en esto para que se sumen al ejercicio de la apropiación social de ciencia y tecnología. Y bueno, la próxima semana tendremos una nueva conversación.
Tenemos un invitado especial, no se los voy a contar, pero vamos a hablar sobre cultura ciudadana y apropiación social de ciencia y tecnología. Entonces creo que es un tema muy interesante que está conectado con eso que estamos hablando de la innovación pública, pero ya desde ustedes, desde el ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bueno el invitado, tiene que conectar. Muchas gracias a ustedes, Ricardo, Gracias. por convocarnos y equipo. Gracias, no, gracias por haber estado acá.